Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto volver a coincidir en esta tarde de viernes, en que me acompaña mi queridísimo colega y amigo Antonio Sangio. Él es ingeniero en sistemas y especializado en redes de cómputo, practicante de hipnosis, entrenado por Dolores Cannon en la técnica de hipnosis de sanación cuántica. Ha sido entrenado también por Aurelio Mejía en la terapia de hipnosis introspectiva, por el Instituto Newton en la técnica de vidas entre vidas y por José Luis Caobowli en la terapia de vidas pasadas, de quien hoy vamos a hablar ampliamente también, y es instructor en hipnosis introspectiva. Así que bienvenidos sean todos y sean todas. Antonio, qué gusto tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias, ante todo, por haber aceptado la invitación. Sabemos que andas con una agenda súper llenísima, pero de verdad que te agradezco infinitamente que hayas sacado ese tiempo en tu agenda para regalarnos y compartirnos de tus conocimientos en este tema que vamos a hablar hoy, que es el atrapamiento del alma. Perfecto. Candy, bueno, muchas gracias, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación, para mí es un honor y el de estar en comunicación contigo nuevamente. Ya sabes que nosotros nos conocimos en el 2015, ¿no? Cuando hubo el congreso de don Aurelio, pues, y ha habido un largo camino por recorrer y ahora nos volvemos a encontrar para hablar sobre esto, sobre qué más hemos aprendido y cómo hemos evolucionado en nuestras técnicas, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Pues vamos a entrar en materia, porque este tema está muy lindo. Vamos a hablar del atrapamiento y liberación del alma. Le platicaba hace un ratito a Antonio, le preguntaba más bien, ¿no?, de dónde sale realmente, pues, estos conceptos y demás, y nos estábamos platicando precisamente de todo el entrenamiento que él ha llevado. Y cuéntanos cómo es esto del atrapamiento del alma. ¿Cómo puede ser que un alma quede atrapada? ¿Y en dónde queda atrapada? Ajá, bueno, excelente pregunta. ¿Cómo pudiera un alma quedarse atrapada? Ok, comienzo a explicarte. No es que el alma completa se quede atrapada, sino es que el alma en realidad es un campo de energía y es parte de la energía del alma la que se queda atrapada, ¿no? Vamos a decir, es un fragmento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona viene a consulta con nosotros y trae un síntoma que no ha podido resolver a través de los métodos normales, generalmente nuestro punto de partida es que eso parte de un trauma. Ese es un trauma, algo que no ha resuelto. Ese trauma ya pudo ser en una vida pasada, pudo ser en la vida intrauterina, pudo ser en la primera infancia e inclusive años después. Entonces, todo eso queda en el subconsciente y a la hora que nosotros enfrentamos una situación similar, pues eso que tenemos en el subconsciente dispara y comienza a provocarnos los mismos síntomas, las mismas emociones, los mismos dolores que sentíamos cuando se generó ese trauma. Entonces, como todo eso se queda grabado en el subconsciente, la verdad es que lo que es la terapia de vidas pasadas es básicamente hacer consciente lo que es inconsciente. Ya está en el inconsciente. ¿Qué es lo que pasa? El alma no entiende de tiempo, el alma es atemporal, ¿no? Tú puedes haber tenido una vida en Egipto hace, no sé, 3000 años y en esa vida en Egipto fuiste enterrada viva, pero para tu alma eso acaba de suceder. Y si no procesaste bien, si ese es un trauma que se generó, si tú no procesaste esa muerte, vamos a decir, si no moriste correctamente, si no procesaste ese evento correctamente desde el punto físico, emocional y mental, parte de tu espíritu, parte de tu energía se queda atrapada en esa vida, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Como todo está pasando ahora, porque para el alma el tiempo no existe, tú estás sintiendo el dolor ahora, tú estás sintiendo la asfixia ahora. A la hora que te subes un ascensor te va a faltar el aire, a la hora que te subes no sé, a un metro, a un tren, comienzas a desesperarte y no sabes de dónde viene. Y es porque parte de tu energía se ha quedado atrapada en esa vida donde estás, donde te enterraron viva. Porque para tu espíritu eso acaba de suceder y lo que es peor, sigue sucediendo. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es
ayudar a que la persona vaya a ese momento, que tu alma vaya a ese momento y reviva y que permitirle hacer todo lo que quedó pendiente, todo lo que no pudo hacer al momento de la muerte para liberarlo de ahí, y a la hora que pues uno se libera el alma de ahí, esa parte, ese fragmento, es que los síntomas desaparecen. Ese es básicamente el concepto del atrapamiento, ¿no? Bien, ¿y cómo te puedes dar cuenta que un alma o una parte del alma ha quedado atrapada? A través de la terapia de regresiones a vidas pasadas. Es correcto. Través de la hipnosis induces al paciente a regresar al momento del trauma o al momento del evento. Sí y no. Yo, bueno, la terapia de vidas pasadas yo aprendí de el doctor Kabuli. Excelente maestro, muy agradecido por sus enseñanzas. Y él no usa inducción. Eso es lo primero que me llamó la atención cuando yo asistí a uno de sus talleres en México. Si no me equivoco, era me olvidé el nombre, pero por el lago Ajijic, no me acuerdo el nombre del lugar. Asistí a uno de esos talleres y vi cómo él, sin inducción, sin hipnosis, vamos a decir así, llevó a la persona a ese estado alterado de conciencia. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Que si ya lo tienes en tu subconsciente, si lo que tú tienes, el síntoma lo tienes ahora a nivel subconsciente, lo único que tenemos que hacer es ayudar a la persona que haga consciente lo que es inconsciente. Es como decirte que, Candy, necesito que recuerdes sobre tu infancia. ¿Necesitas estar en trance para recordar algún evento de la infancia? La verdad es que no. Yo te puedo hacer preguntas y te vas a acordar de algo de la infancia. Es el mismo proceso. Entonces, básicamente es hacer preguntas sobre ese síntoma que van a ayudar a la persona a recordar, a ser consciente lo que es inconsciente, y esa persona lo que va a pasar es va a entrar en un estado expandido de conciencia, un estado alterado de conciencia. Claro, aquellos que practicamos hipnosis lo conocemos como trance, ¿sí? Y es algo que decía don Aurelio, y yo medio que al comienzo no le entendía muy bien. No necesitas inducción para que una persona entre en trance. Y es básicamente lo mismo. Entonces, no es que las regresemos a un lugar, porque si el alma no entiende tiempo y el síntoma lo tienes ahora, el pasado no existe. Quiere decir que el pasado está contigo a nivel inconsciente, pero vamos a hacerlo consciente. Entonces, no hay viaje en el tiempo. Desde el punto de vista de la terapia de vidas pasadas, no hay regresión. Es simplemente, si lo quieres decir así, es como bajar de la nube la información para trabajar con ella, y una vez que terminamos de trabajar con ella, regresa a la nube y se acabó. Entonces, no es una regresión en sí, solamente es eso. Nuevamente repito, es hacer consciente lo que es inconsciente. La persona va a ese momento, hacemos las preguntas, ayudamos que el alma procese todo lo que tenía que procesar, que no pudo hacer en ese momento, y ese fragmento se libera, ¿no? Y esa es una de lo que genera el atrapamiento, es una fragmentación de nuestra energía. Vamos a decir así que nos quedamos incompletos, porque parte de nosotros está en otra experiencia, en otra vida pasada, ¿no? Bien. Y esta técnica, o cómo le pudiéramos llamar, ¿cómo conceptualizamos el atrapamiento y la liberación del alma? Bueno, en realidad es una terapia. O sea, la terapia, como repito, se enfoca en hacer consciente lo que está inconsciente. Comenzamos a trabajar alrededor de los síntomas. Comenzamos a hacer preguntas alrededor de los síntomas. Los síntomas pueden ser físicos, pueden ser emocionales. Candy, inclusive el atrapamiento se puede generar por cosas que hemos dicho. Te pongo el caso de una chica que llevó mi curso, y le pude hacer una sesión de estas, y ella tenía problema, por ejemplo, para mantener una pareja. Como que algo pasaba y siempre se saboteaba ella misma. A la hora de ir al origen de lo que estaba pasando, en una vida pasada había sido un sacerdote. Claro, entonces, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote hace votos, ¿sí o no? Claro, hace votos de castidad, ¿no? De castidad, ¿no? Correcto. Pero eso que ella dijo hace X cantidad de años todavía estaba vigente, porque para el alma el tiempo no existe y está pasando ahora. Entonces había que ayudarla a romper esos votos, entendiendo de que el cuerpo es distinto. Era un sacerdote en esa época, ahora ella es
una mujer y no tenía por qué seguir con ese voto. ¿Qué es lo que pasa? Sin ir a vidas pasadas, ¿qué es lo que sucede con personas que se separan, matrimonios que terminan, ¿no? Y quizás se vuelven a casar una o dos veces y sigan acordándose del primero? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Cuál fue el voto que se hizo a la hora del matrimonio? El alma no entiende de tiempo, eso está vigente, ¿no? Entonces, siempre le digo a la gente, a la hora que hagamos promesas o votos, pongamos un límite, ¿no? Por lo que dure este cuerpo, Claro. te voy a amar hasta que dure este cuerpo, una cosa así. Y has dicho algo bien importante, ¿no? Porque de repente somos como que muy facilotes para abrir la boca y estar haciendo contratos, Oh, convenios, sí, 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 promesas, sí, 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 ¿sí? sí, sí, Y sí. eso de alguna manera pues tiene una repercusión finalmente en la vida. Yo recuerdo que cuando tomé el curso de los registros akáshicos, hicimos precisamente un trabajo de rompimiento de todos esos contratos y una Sí, cuestión así como de liberación sí, álmica en relación de cualquier cosa que hayamos dicho en esta vida y en cualquier vida pasada, ¿no? claro. Porque realmente sí tiene una carga muy fuerte y de Te- repente no sabemos el por qué nos están pasando las cosas y resulta correcto. precisamente, pues en algún momento, como bien dices, pues el alma humana vive en una realidad fuera del tiempo lineal, que con eso vamos relacionándolo en la mente humana, pero nos vamos trayendo como esas cuestiones a esta vida en ese momento, en Vamos, este presente. claro, claro. ¿Por qué? Porque en lo que es, por ejemplo, el atrapamiento del alma y algo, ya hemos hablado de lo que son los traumas, hemos hablado de que todo está en el subconsciente, hemos hablado de que el atrapamiento conlleva también a la fragmentación del alma. Parte de nosotros se queda atrapado en esa experiencia, reviviéndola una y otra vez, y ese es el síntoma que tenemos ahora. Pero también hay algo que se da que se llama la multisimultaneidad, que quiere decir que como el pasado, presente, futuro no existe y todo está pasando ahora, yo puedo estar sintiendo la asfixia de cuando me enterraron vivo en Egipto, puedo estar sintiendo que me queman la piel o problemas con la piel porque estoy recordando como cuando me quemaron vivo en otro lugar y cuando o sea, no sé si me entiendes, hemos podido tener diferentes tipos de muerte porque generalmente la mayor cantidad de veces el atrapamiento se da o se relaciona con la agonía del cuerpo. Sí, entonces son esos síntomas que traemos acá, pero como todo está pasando a la vez, estamos atrapados y fragmentados en diferentes lugares. Entonces, eso es lo interesante de la terapia, que vamos trayendo los fragmentos de diferentes lugares para integrarlo, porque si no estás completa, pues no tienes tu energía, estás cansada, estás confundida, no puedes pensar. Pero volviendo a lo que dijiste sobre las promesas y los contratos, es muy importante. Otra joven que me tocó me decía que había tenido varias parejas y que ella misma terminaba la relación y no sabía por qué. Cuando fuimos al origen, había habido una vida pasada donde era una guerra. Ella encontró una persona que era un soldado del enemigo que estaba herido, lo llevó a su casa, lo cuidó, lo tuvo un tiempo con ella, se enamoraron, ya tocó tiempo para que él regresara a su país y la chica le dijo, yo te voy a esperar para siempre. El alma todavía lo estaba esperando, entonces cada vez que ella estaba con una pareja en esta vida sentía que le estaba faltando esa persona y automáticamente saboteaba la relación y la terminaba, ¿no? Votos, promesas, o sea, a la hora que entendemos de que el tiempo no existe y que entendemos sobre la simultaneidad, el abordaje de la terapia cambia por completo. Qué interesante. Cosas que a veces, pues que no lo sabíamos así abiertamente. Mira, yo creo que esta pandemia ha venido de alguna manera a darnos la oportunidad de tener acceso a este tipo de conocimientos, este tipo de terapias, que terapias hay bastantes, ¿verdad? Esta es una terapia, pues, muy enfocada para este tipo de situaciones. Y creo que eso nos ha dejado de ganancia esta pandemia, esta obligatoriedad de podernos seguir comunicando, de poder seguir creciendo, de poder ocupar el tiempo encerrados en la casa, ¿verdad? Entonces, pues nos ha dado también el tiempo para estar explorando temas nuevos como este tema que es tan interesante, ¿no? El tema también de los mandatos de los ancestros, cosas que a lo mejor, como tú bien dices de esta chica, ¿no? Promesas que de repente hacemos en un momento de enamoramiento y se le amo, y te voy a esperar toda la vida, pero realmente
dicen que precisamente cuando uno va a decir algo, que las palabras tienen una carga poderosa, entonces hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, de qué manera lo estamos haciendo. Si te parece bien, Antonio, vamos a saludar aquí a nuestros amigos que están. Claro que sí. Saludamos con mucho cariño y afecto a Berta Medina, saludos amiga, gracias por estar aquí, a doña Margarita Utibe, saludos, casi abogada ya. Vamos a saludar a Alba Wellen, te manda muchos saludos, dice mi hermano Antonio. Así es, amiga y colega. Hola Rocío, saludos amiga. Virgilio Marín, un compañero de mi trabajo. Y aquí está Nayelita, una amiguita también. Y Daniela también manda saludos, igual que Enki Nibiru, saludos, Miguel, a todos ustedes que en ese momento están conectados, pues acompañándonos en esta charla tan amena con Antonio Sangio. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben, pueden ponerlo ahí en el área de los comentarios y con muchísimo gusto aquí Antonio va a aportarnos sus conocimientos para poder disipar las dudas. Claro. Perfecto. Mira, y mientras hacen eso ellos, otra de las cosas que quería aprovechar a comentar, Candy, es que a raíz del atrapamiento y casualmente de no procesar la muerte correctamente, a veces viene el atrapamiento post-mortem. O sea, el alma se pierde y decide quedarse. Si te asesinaron y quieres venganza, si has muerto de un momento a otro y estás dejando a tus hijos atrás, entonces se queda el alma perdida. Entonces, a veces también los síntomas que tenemos, como tú ya sabes, que aprendimos también del maestro Aurelio, son causados por almas perdidas, energías que están pegadas a nuestro campo vibratorio, creándonos o transmitiéndonos los síntomas que ellos sintieron en el cuerpo casualmente durante la agonía, ¿no? Sí, es muy cierto. Si no me tocó a mí ver una terapia, y estaba yo en la terapia ahí con un chico que decía que tenía muchísimo dolor aquí en la garganta y que sentía que de esta parte le lastimaba mucho. Al momento de estar con él y de inducirle a la terapia, resultó que se va a una vida pasada y relata que estaba siendo condenado a la horca. Entonces, lo que él sentía aquí era cómo le reventaban los músculos, claro. Y él traía esa sensación, pero él no sabía realmente de dónde provenía toda la situación, ¿no? Me pasó igual con un señor en Jalisco que igual tuve la oportunidad de hacerle yo la terapia y él decía que siempre tenía mucho olor como a humo en la nariz, pero él no fumaba y mucho ardor en la garganta. Igual a través de la terapia descubrimos que él había sido un guardabosque en una vida pasada y que unas personas que llegaban a sacar madera de manera clandestina al bosque, a cortar la madera, le habían incendiado su casa y él había muerto por el humo generado por el incendio, ¿no? Sí. Cuando ya tienen conciencia, van a ese momento, pueden además darse cuenta, liberar, salir del cuerpo sin ningún problema. Sobre todo algo bien importante, poder perdonar al agresor, ¿no? Al perpetrador. Exactamente. En constelaciones familiares puede haber esta liberación, ¿no? Al darse cuenta realmente, pues, que es una experiencia, es un aprendizaje, que las cosas de alguna manera suceden por alguna razón. Entonces, eso viene también a liberar, pues, este sufrimiento o estos padecimientos o síntomas. Correcto. Sí, es interesantísimo la cantidad de cosas que hemos encontrado. Gente con problemas de alergia en las manos, ¿no? Que las estaban castigando quemándole las manos en una vida pasada. Gente que sufría de asfixia inexplicable, era un espíritu pegado que tenían, que había muerto en un incendio. Entonces, es muy, muy, muy interesante abordar la terapia desde esa perspectiva. Sí. ¿Quieres platicarnos un poquito más del trabajo del doctor Caboli? ¿Cómo lo está haciendo? Porque te comentaba que había estado yo mirando algunas cosas que él ha estado haciendo a través de conferencias y habla de temas de verdad que son increíbles, ¿no? Habla sobre el tema de qué es lo que se puede liberar, por ejemplo, las cargas emocionales, nuestros sistemas de creencia, los mandatos de repente que nos imponen nuestra familia o cosas que venimos cargando de ancestros, ¿no?
habla también del respeto de los ancestros, las promesas, los contratos, todo esto que hemos estado platicando, ¿no? Que de repente, pues, como ya lo comentamos aquí, resulta que son realmente bien definida la palabra, ¿no? Atrapamientos, como Atrapamiento. encarcelar, como que tú solito te quedas ahí atrapado porque de manera inconsciente, pues, has hecho ya un pacto, has hecho un Claro, contrato. claro. Hay atrapamientos que son inconscientes, hay atrapamientos que son conscientes, ¿no? Ahora, del atrapamiento post-mortem, por ejemplo, inconscientes, ¿qué pasa si mueres estando en sobredosis de drogas o si mueres en una mesa de operación en anestesia, ¿no? Estabas despierto, estabas dormido, despiertas y estás en otra dimensión y te confundes, no entiendes qué pasa, te pierdes. Con José Luis Cabuli puedes hablar por horas y nunca te vas a cansar. Es maestro de maestros y la verdad me siento bendecido porque he podido entrenarme con los mejores exponentes de la hipnosis contemporánea, ¿no? Dolores Cannon, cómo navegar vidas pasadas, Aurelio Mejía, la flexibilidad y el abordaje que tiene él en las sesiones, la parte de TVP y el entender que el tiempo no existe, que el alma no entiende de tiempo. Con Michael Newton, vida entre vidas, entonces la verdad es que me ha dado bastante flexibilidad para las sesiones, como que uno puede manejar diferentes situaciones de acuerdo a lo que se vaya presentando. José Luis Cabuli también habla mucho del atrapamiento, por ejemplo, que me parece muy interesante, el atrapamiento en el vientre, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú estás en el vientre de tu mamá y tu mamá está diciendo, ay, yo quiero que sea un hombrecito. Y yo quiero que sea hombrecito. Sabes que vas a ser niña. Yo quiero que sea hombrecito. Y tú estás pensando, ahora, ¿cómo hago yo para hacerle feliz a mi mamá? Porque mi mamá quiere un hombrecito. Entonces, a la hora que tú naces, se genera una especie de atrapamiento donde tú comienzas a hacer todo lo posible por complacer a tu mamá, porque sabes que tu mamá quería un hombrecito y saliste mujer. Y entonces entras en esa onda que lo he visto muchas veces por diferentes motivos, entras en ese patrón de complacer a todo el mundo, porque sientes que no eras lo que pensaban ellos que ibas a ser. O cuando se escuchan que están empezando a abortarte, ¿no? Yo me quedo acá tranquilo, no me muevo para que no se den cuenta que estoy acá porque me van a matar. Y a la hora que tú naces, ¿qué es lo que pasa? Vas a tener esa misma actitud. No quieres confrontación, quieres pasar por desapercibido, no quieres meterte en problemas porque piensas que tu vida está en peligro, ¿no? Hay ese tipo de atrapamiento también. El atrapamiento en el canal antes de nacer. Mucha gente, muchos espíritus, o mucha gente, o los espíritus, las almas, lo relacionan con la agonía en una vida pasada. A la hora que estás saliendo por el canal y te están apretando la cabeza, lo relacionas con la vez que te ahorcaron, a la hora que se te enreda el cordón, cuando moriste en la horca. Entonces, comienzas a revivir todo eso mientras vas saliendo, mientras vas naciendo. Qué interesante. Hay aquí algunos comentarios. Dice Luis Ignacio García Calderón, ¿y el karma en qué lugar queda? Pregunta Luis García, y saludamos a Fernando y a Lourdes Padilla, que están aquí también siguiéndonos. Los que nos están siguiendo a través de mi perfil de Facebook, que no lo puedo ver desde aquí, también muchas gracias por estar, y por el canal de YouTube, muchísimas gracias por acompañarnos. Luis Ignacio García Calderón, Antonio, nos pregunta, ¿y el karma en qué lugar queda? Perfecto. Gracias por la pregunta, Luis. Entendamos qué es el karma. Mucha gente lo ve como un castigo y en realidad no es un castigo, no lo veo así, por lo que yo he podido comprobar a través de mis sesiones, por lo que he estudiado con Michael Newton. No es un castigo, es la ley del balance. Básicamente vas tú a experimentar lo mismo que hiciste a otros sentir con la misma o mayor intensidad. Entonces, ¿el karma en qué lugar queda? Eso lo planificamos nosotros antes de reencarnar. Nosotros somos un espíritu teniendo una experiencia humana. Siendo espíritu, nuestro verdadero hogar es pues el mundo espiritual, somos parte de un grupo espiritual, vamos a decir como una especie de salón de clase, y a la hora de reencarnar planificamos nuestras lecciones. Mira, necesito aprender el perdón, tengo que enfrentar esta situación, necesito aprender lo que son las limitaciones, voy a elegir un cuerpo que sea ciego, por ejemplo, ¿no? Y tengo que comenzar a planificar los karmas. Tengo deudas que he adquirido, entonces ahora las tengo que saldar, planifico los karmas. También hago los contratos, están los contratos. ¿Sabes qué? Yo necesito que tú y yo seamos marido y mujer, y por favor, yo te puedo decir, Candy, necesito, por favor, como tú eres
parte de mi grupo espiritual, necesito que me ayudes a aprender lo que es el perdón. Sí, Antonio, por supuesto, me vas a decir, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, necesito que seas mi esposa y yo voy a estar muy enamorado de ti y me vas a ser infiel y me vas a dejar. Antonio, imposible, ¿cómo te voy a hacer eso? No, por favor, yo necesito que lo hagas porque de eso yo tengo que aprender el perdón. Entonces, a la hora que reencarnamos, venimos, para empezar, con una amnesia, porque no nos acordamos que hemos planificado. Para continuar, no nos reconocemos, ¿no? Porque venimos a como una obra de teatro hecha a nuestra medida, pero no nos reconocemos, no sabemos quién va a ser el villano, quién va a ser el héroe, quién va a ser la víctima, quién va a ser el victimario. Venimos con los contratos, venimos con el karma para pagar, venimos con los atrapamientos, venimos con a veces los síntomas de las almas perdidas que se nos pueda pegar. Entonces, imagínate cuántas cosas traemos sobre nosotros y cuántas cosas se pueden lidiar en la sesión, ¿no? Entonces, básicamente el karma queda en eso, es parte de tu planificación, es parte de una deuda que adquiriste que tienes que pagar, pero no tiene, pienso yo, nada que ver con el atrapamiento, ¿no? Espero que hayas respondido la pregunta de Luis. Muy amplia tu respuesta y muy Gracias. Clara, ¿no? Quiero decir que antes de nacer tenemos un plan prenatal, Claro que sí. y el doctor José Luis Toboli tiene un libro precisamente que habla de esto, ¿no? La vida antes de la vida, Sí, sí, sí. ¿no? Muy interesante también. Ahí sí tienen ustedes la oportunidad de conseguir el libro por Amazon. Se llama La vida antes de la vida, del doctor Sí, sí. Toboli, donde nos da amplia referencia de qué es lo que pasa. Está también el libro de tu amigo, que me encanta, Robert Schwartz. Sí, bueno, no lo he conocido en persona. El libro El plan de tu alma, que habla todo sobre la planificación antes de nacer y cómo, por ejemplo, personas que habían enfrentado problemas de alcoholismo o hijos adictos, gente que había sufrido accidentes y habían quedado, no me acuerdo si era ciegos a raíz del accidente, en realidad el accidente no es accidente, todo es parte de un plan bien detallado que traemos nosotros a la hora que nacemos, ¿no? Entonces, sí, Robert Schwartz una vez me mandó un email, me dijo, ¿me puedes agregar a tu lista? Sí, por supuesto, yo no sabía quién era. Se presentó conmigo, me dijo, mi nombre es Robert Schwartz, soy el autor de tal y tal libro, si me envías la dirección de tu domicilio, te envío mis libros. Lo leí, me fascinó el libro, se lo recomiendo a todo el mundo. Los libros de José Luis también, por supuesto. Mira, yo me he comprado lo he podido, mira, tienes acá, Atrapamiento y Recuperación del Alma. ¿Qué más tengo? Porque yo los voy leyendo, ¿no? O yo me los he leído, Terapias de Vidas Pasadas. Tienes, ¿qué más? Tienes Terapia de la Posesión Espiritual. Y así tiene muchos libros muy bien escritos, muy bien estructurados. Claro, don Aurelio también tiene su libro. Yo le recomiendo a los que practican hipnosis que se coman los libros, porque hay gente que ha venido haciendo esto mucho más tiempo que nosotros, con mucha experiencia para compartir, ¿no? Es que le pongo el mute. Ahí tenemos otra pregunta, ajá, Antonio. Dice, el que de repente te duela la garganta y no tengas síntomas de gripe, ¿es por algo que se debió expresar y se lo queda a una persona? ¿Así es? Pueden ser diferentes factores, pero si tú vienes a una sesión, vamos a decir conmigo, y no hay una razón lógica o médica para eso que estás sintiendo, yo inmediatamente lo que voy a sospechar es que, número uno, puede ser de una vida pasada tuya, donde parte de tu energía se haya quedado atrapada, o que puedas tener, sin obviamente intención de asustar a nadie, puedes tener una energía pegada, un alma perdida pegada a ti, y ese síntoma no es tuyo, sino la energía pegada. Eso es lo que yo comenzaría a ver, ¿no? Obviamente vale muy poco lo que yo pueda suponer, porque en las sesiones no podemos suponer nada, debemos dejar que las sesiones se desarrollen por sí mismas. Pero eso para mí es como una bandera roja, ¿no? Voy a prestar atención a esto durante la sesión, a ver de dónde viene, porque ese dolor de garganta, no sé exactamente, Nayelita, no sé cuál es el origen de tu dolor de garganta, pero si no tiene ningún sentido, no tiene ninguna explicación médica, ¿no? Deberíamos pensar que viene de otro lado, de otra experiencia, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Antonio. María Lupita nos manda saludos, Adriana también, es Verónica Rubio,
que la conoce. Saludos a amiga y colega Adriana. Verónica, sí. La doctora Mayra, saludos. Saludos. Por aquí, Mayrita. Dice que si se puede tratar con la hipnosis el cáncer. Rocío Santos. Es un tema complicado. Yo diría que hay cosas para las que necesitamos doctores, obviamente, ¿no? Pero más bien deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué está el cáncer ahí? Para empezar. ¿Qué lo generó? Porque las emociones reprimidas que tenemos tarde o temprano se van a convertir en síntomas físicos. Ahora, ¿qué es lo que tienes que aprender del cáncer si tienes cáncer? Porque también puede ser parte del plan de tu alma, ¿no? ¿Qué es lo que decidió tu alma aprender sobre eso? Sobre sentirte con cáncer, sobre sentirte, en fin, no solamente para ti, sino quizás también para tu entorno, tu familia. ¿Qué es lo que van a aprender de ellos, ¿no? Entonces, yo no entraría en el tema de decir puedo tratar el cáncer con la hipnosis porque estaría pecando un poquito en la responsabilidad de decir sí, vamos a probar eso. Yo digo, hay cosas que se necesitan los doctores, pero lo que sí buscaría es el por qué se generó. Y el cáncer está ahí ya, pero ¿qué lo generó? ¿No? Y una vez que se trate el origen, no sabemos qué es lo que pueda pasar, pero yo no le puedo decir a alguien, no te preocupes, como ya encontramos el origen, ya no vayas al doctor porque eso va a desaparecer. Sería irresponsable de mi parte, ¿no? Bien. Sí, generalmente lo que se sana es una sanación de alma, es una sanación de emociones. Claro. ¿no? A través de la hipnosis sí se podría en algún momento dado llegar a analizar y a descubrir precisamente lo que dice Antonio, ¿no? ¿Qué fue lo que generó el cáncer? Claro. Yo recuerdo un jovencito que llegó a la sesión conmigo y la madre me dijo que él paraba muy tenso y paraba, era muy renegón, ¿no? Muy enojón. Cuando terminamos la sesión, no me acuerdo bien qué sucedió en la sesión, trabajamos terapia del perdón, hicimos entendimiento, tenía muchas cosas reprimidas el joven. Cuando salió del trance, no se acordaba nada, para empezar, se miró los brazos y me dijo, mis venas ya no están, no se ven. O sea, lo que pasaba es que él se ponía tan tenso que las venas sobresalían, sí, se marcaban, y ya no estaba. Entonces, claro, hay gente que experimenta cambios inmediatamente después de la sesión, hay gente que se demora días, semanas, pero en cuestiones del cáncer yo siempre diría, pues, chequea a un doctor. Claro, sí. He tenido gente con dolor crónico de espalda de 20 años, y esa sesión está en inglés, está en YouTube, y fue a vida pasada donde la empujaron de un balcón. Se cayó y cayó hecha pedazos, ¿no? Y le empujó el marido, que estaba borracho, que la comenzó a tratar mal, la comenzó a decir que era una buena para nada, la tiró por el balcón, ayudándola a revivir, a morir correctamente, vamos a utilizar esa expresión. Pudimos liberar su alma y está ahí mismo. Terminamos la sesión y ella estaba sorprendida de que ya no le dolía la espalda, ¿no? Cosas que sí se logran inmediatamente. Acabas de mencionar algo bien importante, porque no tenemos realmente conocimiento, no nos enseñan, ¿no? Morir correctamente. ¿Qué debemos hacer en el momento? Porque hay como que esos 5 segundos en donde te estás dando cuenta que tu alma empieza a desprenderse, según lo que he leído, ¿sí? Y que a veces llega una situación de resistencia, de no quererte ir, de dejar pendientes, sí. Morir correctamente. ¿Cómo es la manera de morir correctamente? La situación que sea, ¿no? Por un accidente, por una enfermedad, ¿no? En tanatología vemos mucho este tema, ¿no? Además de los cuidados paliativos, del morir, el bien morir, como lo decía Elizabeth Kubler. ¿Cómo es morir correctamente? Bueno, vamos a regresar un poquito a hablar de lo que es el atrapamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a decir que a ti te juzgan y te están acusando tú eres curandera, te están acusando de brujería, hechicería, entonces te van a colgar. Para empezar, estás con las emociones, es decir, pero ¿por qué a mí? Si yo no soy eso, ¿por qué es injusto? ¿Por qué me van a ahorcar? De ahí te hacen pasar adelante del público, porque la ejecución va a ser en público. Y la gente te está gritando, mátenla, bruja, quémenla, ahórquenla. Entonces tú dices, pero ¿por qué esta gente hace eso? Entonces estás asustada, estás triste, esto es injusto, no puede ser. Te suben al podio, te van a ahorcar, sientes la soga aquí, estás viendo a la gente que te está gritando, te está insultando, y tú dices, ¿por qué? Esto no es justo, esto tengo miedo.
y estás pensando en tus hijos, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Entonces se genera una especie de visión túnel, de que estás enfocada en ciertas cosas y no estás dejando que tu cuerpo, que tu alma procese todo a nivel físico, emocional y mental. Entonces, a la hora que ponen la soga y comienzan a ahorcarte, te estás enfocando en que me están mirando y no es justo y no puedo respirar y mi corazón y mi cerebro y quedas muerta, pero como es una cosa traumática, no has procesado la muerte correctamente, te quedas atrapada ahí. Entonces, ¿cómo se muere correctamente? Si hablamos de una vida pasada, pues es revivir el momento, ayudar a la persona a revivir el momento, haciéndole las preguntas correctas y dejando que hagan todo lo que no pudieron hacer en ese momento cuando estaban muriendo. Como diría José Luis, esa es la parte dolorosa de la terapia, pero no es que sientan el dolor con el cuerpo, es más que nada la mente, pero van procesando la muerte nuevamente. Ahora, si hablamos de la vida actual, algo que se me quedó muy grabado de lo que él dijo fue que las personas que están muriendo hay que decirles qué es lo que está pasando. Ellos tienen que estar conscientes de qué es lo que está pasando con su cuerpo, no ocultarles la verdad. Darles el tiempo para que perdonen lo que tienen que perdonar y para pedir perdón por lo que tienen que pedir perdón para evitar ese atrapamiento. Hace poco, Candy, junio 24, falleció mi padre. Yo ya sabía, bueno, él había estado con un proceso de cáncer y durante los últimos meses me enfoqué mucho en hablarle sobre vida después de la vida y hablarle, como quien no quiere la cosa, le contaba sobre mis casos, pero lo estaba preparando, ¿no? Para mi gran sorpresa me contacta en un gesto muy noble, me contacta José Luis y por Facebook. Me he enterado, por WhatsApp. Me he enterado lo de tu papá. Ante todo, quiero saber cómo está él, cómo estás tú. Antonio, asegúrate que tu papá haga esto, que sea consciente, que perdone, que suelte, que esté listo, ¿no? Le estaba comentando qué es lo que estaba pasando. Él me dice, no, ya comienza él a tener contacto con la otra dimensión, porque ya comenzaba a ver, por ejemplo, a mis tíos que habían fallecido. Entonces, me enfoqué mucho en ayudar, en preparar a mi papá de que sea consciente. Entonces la gente dice, pero ¿eso no es un poco cruel? Porque hubo un momento en que los doctores le dijeron ya es cuestión de horas o días. Entonces mi papá me dijo, ¿qué están diciendo? Le digo, papá, está pasando esto. Pero era por ayudarlo. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que cuando hay un familiar, un ser querido que está muriendo, que se le diga. Porque hay gente que dice, no, duérmelo, que no sienta. No, no le digas qué está pasando. ¿Qué es lo que va a pasar a la hora que esa persona muere, que el cuerpo muere? Ellos se despiertan en la otra dimensión y no entienden. Hay espíritus, hay almas que no se han enterado que su cuerpo ha muerto, que piensan que sigue vivos. Me ha tocado varios casos que piensan que sigue vivos y eres tú el que tiene que darles la noticia. Imagínate. En ese taller en México me quedé sorprendido porque una de las voluntarias, de las asistentes, que salió sorteada, comentó en la pequeña entrevista que él hizo que su padre había muerto, por ejemplo, hace unos años, de un infarto al corazón fulminante. Cuando él comienza a hacer las preguntas, no la inducción, comienza a hacer las preguntas sobre lo que ella sentía, solita fue al momento en que su papá había fallecido. Y ella dice, mi papá está acá. Entonces José Luis comienza a decirle, ¿no? Pregúntale a tu papá si entiende qué es lo que ha pasado con su cuerpo. Y ella dice mi papá que no entiende. Tienes que explicarle que ha pasado tal cosa. Tienes que decirle que es momento de que vaya a la luz. No, yo no. Y el papá le decía, yo no puedo ir. ¿Quién se va a encargar de tu mamá? Dile. Entonces José Luis la estuvo guiando durante todo el proceso para ayudar a ese espíritu que se acababa de enterar que su cuerpo había muerto a ir a la luz. Y eso había pasado hace unos años, pero nuevamente, como para el alma el tiempo no existe, para esa alma eso acababa de suceder. Entonces, es algo más que estoy haciendo en las sesiones y es muy interesante y es muy bonito poder ayudar así también. Claro, así es. Y también muchas veces nosotros los retenemos, ¿no? Cuando estamos tristes, cuando seguimos viviendo el duelo, cuando se sigue extrañando, porque esa energía se percibe, se siente. Entonces no permitimos que nuestro ser querido realmente trascienda, que realmente vaya hacia la luz, que siga su camino, y que debemos de ver la muerte como un proceso natural, así como un nacimiento, que realmente es como un nacimiento, pero en otra dimensión.
Algo que Sí. nos cuesta muchísimo trabajo por la forma que nos hemos crecido, ¿verdad? Platicaba hace poco con un amigo precisamente de este tema. La manera tan diferente como los tibetanos o los hindúes ven el proceso de la muerte, Sí, como nosotros sí, lo sí. vemos aquí en América. Entonces, es un tema que valdría la pena seguirnos adentrando, seguir aprendiendo y sobre todo, Correcto. claro que duele profundamente perder a un ser querido, perder a un hermano, perder a tu madre, perder a un amigo, perder a un hijo, que creo que eso es lo más tremendo, ¿no? No Tremendo. podemos evitar el dolor finalmente, pero Sí, podemos comprender pues que todos venimos aquí por un tiempo determinado, el tiempo que nosotros mismos elegimos, porque de acuerdo a la lectura de este libro que ya hemos comentado, pues que nosotros decidimos, ¿no? ¿Dónde vamos a nacer? ¿Quiénes van a ser nuestros papás? ¿En qué correcto. país? ¿En qué condición social, económica? Todo eso para el aprendizaje de nuestra alma y Sí. también por cuánto tiempo vamos a estar aquí. Elegimos cuándo nos vamos, claro que sí. Que nadie se va Sí, antes ni después, sino en el momento que se tiene que ir al correcto. final del día, ¿no? Sí, yo Y lo que sí es cierto, ¿no? Que lo único seguro que tenemos en esta vida es que todos nos vamos no a vas a morir. un momento dado. Correcto. Yo pienso que lo peor que se le puede decir a un familiar que está muriendo en su agonía es no me dejes, no te vayas. Al contrario, vete tranquilo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Salen del cuerpo y no se van, y en realidad pasa con todos, no se van por completo. Aquellos que tienen interés en ver qué es lo que pasa más o menos a la hora, cómo se desprende el alma a la hora de la agonía, hay un video en YouTube de los espíritas que es muy interesante, la desencarnación de Dimas. Está bien explicado, que la desencarnación de Dimas fue relatada en un libro por el espíritu de André Luis. André Luis fue el que le dictó el libro a Chico Xavier, Nuestro Hogar, ¿no? Entonces él provee bastante información desde el mundo espiritual, pero a la hora que estamos con esa tristeza, el no te vayas, es como si tendiéramos sobre ellos una net magnética que no los deja partir. Es algo que me pareció interesante que mencionó André Luis en el libro, era que para que los familiares estuviesen tranquilos y no estuvieran con esa net de emociones y energía sobre él, hicieron que la persona se mejorara por unos minutos. A la hora que vieron que ya se mejoró, que salió del estado de coma, bajaron la guardia y se fueron y lo dejaron descansar y en ese momento lo sacaron, ¿no? Entonces, nuevamente, sí es triste, pero es parte del proceso. Y el espíritu continúa, el espíritu nunca muere, ¿no? Para el espíritu, en realidad, es una vida con experiencias en diferentes cuerpos. No morimos. Y la prueba es que traemos síntomas de otros lugares. Sí, claro. Dice Ana Michelle, hola, ¿cómo saber cuál es nuestro plan en esta vida? Todos deberíamos tomar terapia en algún momento de nuestra vida para saberlo. ¿Hay formas de cambiar nuestro destino, de saber a qué venimos? Gracias por la pregunta, Ana Michelle. Y es como que tú quieras estudiar medicina, ¿no? Entonces tú dices, me tengo que registrar en la universidad, voy a entrar a la universidad, yo sé que voy a tomar tales y tales cursos, yo sé que hay este profesor que es difícil, este es más fácil, este es más entretenido. Y como ya estoy en la universidad y veo que la cosa está un poco complicada, pues ¿me podrían decir cuáles son las respuestas de los exámenes? ¿No? En realidad, no hay manera de saber. Tú puedes sentir para qué has venido, pero nadie te va a decir, no deberías ir a ningún lugar para que te digan para qué has venido. Es, ¿para qué vienes a dar un examen si quieres que te den la respuesta? Pierde todo su propósito. Simplemente fíjate cuando estés pasando por situaciones incómodas, difíciles, en vez de preguntarte por qué, porque el primer paso que damos es sentirnos víctimas, ¿no? Porque me hice injusto, por esta culpa de él, tal, por culpa de mi mujer que me dejó, por culpa de mi esposo que me fue infiel, por culpa de mi jefe, somos víctimas. Hay que preguntarnos, en vez de preguntar el por qué me pasa esto, es el para qué. Cuando te preguntas el para qué, tú vas a entender qué es lo que tienes que aprender. Y a la hora que entiendes qué es lo que tienes que aprender, es parte de tu plan. Ahí vas descubriendo tu plan. Cuando enfrentes situaciones complicadas, situaciones dolorosas, pues la respuesta no está en salir corriendo o evitarlas, sino en abrazarlas. Porque esa lección te va a perseguir en el futuro disfrazada de otra persona o de otra situación. Entonces pregúntate, si mi espíritu supuestamente planificó esto, ¿qué pensó que debía aprender?
Y ahí vas a comenzar a descubrir tu plan, pero no pretendamos que nos digan para qué hemos venido, sino cuál es el propósito. Muy bien. Hugo Gutiérrez, buenas noches. Y si uno se arrepiente de corazón lo que tal vez se hizo algo malo en otra vida, ¿el karma se paga porque se paga? Mira, esa es una buena pregunta y quisiera tener la respuesta porque no, en realidad lo que nosotros sabemos por lo que hemos obtenido a través de nuestros clientes y los que han obtenido otras personas. Sin embargo, cuando hay un arrepentimiento verdadero y se trabaja el perdón, pues yo pensaría que no hay. Eso es lo que yo puedo pensar. No te puedo decir a ciencia cierta. Oye, yo te maté en una vida pasada, discúlpame, no me di cuenta, me arrepiento, y nos perdonamos mutuamente por lo que pasó. ¿Por qué pagar una deuda? ¿No? Claro, y en ese momento se libera. Estuve precisamente viendo ayer una experiencia precisamente con la mamá de tu maestro, del doctor Kabouli. Él decía que en los últimos 5 minutos de la muerte de la mamá, los últimos 5 segundos, que ella empezó a mirar que venía su mamá, ¿no? Que le dijo, mamá, qué gusto reencontrarnos, sin rencores. Entonces dice él, mi madre murió a los 86 años. Y durante todo este tiempo vivió con ese enojo, con ese rencor en contra de su madre. Y en el último momento, cuando ella toma conciencia de que se está desprendiendo de esta vida material, que va a dejar en ese momento su cuerpo físico, ella toma la conciencia, ¿no?, de este reencuentro espiritual, y ella dice, mamá, qué gusto reencontrarte, sin rencores. Y dice que en ese momento, a los 5 segundos, la madre cierra los ojos y ya se va, ¿no? Con una expresión de tranquilidad, de paz, de armonía, ¿no? Después de toda una vida estar cargando. De verdad hay que reflexionar mucho si vale la pena a veces estar entrampado en rencores, en odios, en resentimientos, en deseos de venganza, porque el único que sufre es uno. Dice el maestro Aurelio Mejía que el odiar y el rencor es como tomarse uno un bote de veneno esperando que caiga muerto. Sí, sí, sí. Tú lo estás tomando, tú lo estás padeciendo, ¿sí? Y lo mejor es ir libres de equipaje en ese sentido, en esa transición, y realmente aprender a qué venimos a este mundo, para qué venimos, cuál es nuestro propósito, cuál es el propósito de la vida, de la existencia. Si bien es cierto que de repente tenemos experiencias muy difíciles, muy duras, yo creo que nadie escapa del dolor, de las experiencias complejas, de personas que de repente nos hacen algo, ¿no? Porque bien lo explicó Antonio, que son contratos que nosotros hacemos en una situación real, ¿no? Pues cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que realmente no somos víctimas, que realmente todos venimos a aprender, que todos prestamos nuestro servicio de una o de otra manera. Entonces el rencor, el enojo y todo eso empieza a diluirse. Sí. Mira, por ejemplo, ¿no? Interesante lo que dices porque muchas veces nos sentimos víctimas. Hay tres roles que vamos a jugar en nuestras vidas y en nuestras reencarnaciones. Víctima, victimario y observador. Lo más interesante es que toda víctima antes ha sido victimario. Cuando he tenido gente en sesión que no ha querido perdonar, lo único que se tenía que preguntar es, busca una vida donde hayas hecho algo similar. Una vida pasada, vamos a seguir hablando de vidas pasadas, tiempo lineal para que se entienda, aunque todo pasa ahora. Busca una vida donde hayas hecho algo similar. A la hora que entienden, perdonaron. Me tocó, por ejemplo, una joven que fue abusada repetidas veces. Y te recuerdo que navegábamos, esta es una sesión de hipnosis introspectiva, recuerdo que navegábamos, era lo mismo. Y hubo un momento en que dijo, ya no, ¿por qué a mí? Y dije, bueno, vamos a averiguar por qué a ti. Voy a contar de 5 al 1, quiero que busques una vida donde hayas hecho algo similar. Inmediatamente va a una vida donde era un soldado, comienza a describirme el uniforme, las botas, el campo de batalla, los olores, y comienza a avanzar. Iba entrando a las casas y como estaba solo, tiempo que no estaba con una mujer, comenzaba a violar a las mujeres que estaban ahí. Ahora te das cuenta que tú has hecho lo mismo. ¿Ahora estás lista para perdonar? Sí, y perdonó y se acabó. Ese es en cuanto a los roles. Ahora, algo que dice José Luis que es muy cierto. Entonces, tú acabas de hablar de los 5 últimos minutos de la vida de su mamá. Y es lo que dice, en los últimos minutos de esta vida, o sea, en la agonía, en los últimos minutos, ponemos en juego toda nuestra reencarnación.
Depende cómo morimos, depende cómo hacemos, cómo es esa muerte, tomar o sea, ser consciente de lo que está pasando física, emocional, mentalmente, habiendo perdonado, habiendo dejado ir. Nos vamos tranquilos, porque si no lo hacemos así nos quedamos entrampados. O no quiero perdonar a fulano de tal porque me hizo esto, entonces me voy a quedar y me voy a vengar y le voy a hacer la vida posible, me voy a pegar. Me convierto en un alma perdida pegado para causarle problemas. Tiré toda mi reencarnación al agua. Entonces es muy importante ayudar a nuestros familiares en los últimos minutos a liberar las emociones, a perdonar. Si hay alguien que tiene que ser perdonado, perdonen, porque como has dicho, Candy, el perdonar nos libera, nos saca de ese papel de víctimas, porque los que nos hemos quedado atrapados en ese evento que no hemos perdonado somos nosotros, no la otra persona. Bien. Muchas gracias, Antonio. Serena, hola, buenas noches, saludos a todos. Dice, ¿cómo saber, Ana Michelle dice, cómo saber si tenemos un alma perdida pegada? Soy médico, veo muchos pacientes morir y me da la impresión que me llevo todo esto a mi casa. Si quieres que sea sincero, Ana Michelle, todos aquellos que trabajan en hospital están expuestos, porque los hospitales son los repositorios más grandes de almas perdidas. Imagínate cuánta gente ha muerto y en qué condiciones en que no se han dado cuenta, ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta de que tienes un alma perdida? Hay gente que escucha voces, hay gente que comienza a tener pensamientos que no van de acuerdo con lo que ellos creen, hay gente que comienza, por ejemplo, si alguien te dice, mira, hay momentos en que parece que eres otra persona, ¿no? O si tienes tu pareja, te dice, mira, en las noches estás hablando y hablas de tal otra cosa. Entonces, hay diferentes cosas que te pueden dar la señal. ¿Cómo saber tú misma? Es complicado. Tú puedes sospechar de que tienes algo por eso, porque sientes síntomas que no tienen explicación lógica, porque tienes pensamientos, escuchas voces, diferentes cosas que puedes tener. Se puede trabajar con una sesión de TBP, es cierto, también se puede trabajar con una sesión de hipnosis en sí, ¿no? Pero, sí, si trabajas en un hospital, pues, trata de estar con tu vibración en alto, o sea, trata de ir a trabajar y estar bien de ánimo, cuando no vayas a trabajar si estás enferma, porque a la hora que vas así, tu campo vibratorio, tu aura, no te va a proteger de la misma manera. Aparte, no quiere decir que porque un espíritu se quiere pegar a ti, se va a pegar, punto. Tiene que haber una vulnerabilidad. ¿Cuál puede ser la vulnerabilidad? Que está fragmentada, entonces tu energía no está completa. ¿Qué otra vulnerabilidad? Hay gente que utiliza drogas, hay gente que utiliza alcohol, hay gente que utiliza las famosas plantas sagradas para hacer viajes, y lo que pasa es que salen del cuerpo y ese cuerpo queda desprotegido, ¿no? Yo he visto una sesión de práctica en la clase con José Luis, donde el voluntario había hecho un viaje con ayahuasca. Y a la hora que esa persona sale del cuerpo, ya vio que algo se metía, ¿no? Entonces, hay gente que puede estar propensa a que se peguen los espíritus, pero no quiere decir que el espíritu se pegue a quien quiera, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio. Sí. Fernando, revelar el recuerdo acásico te ayuda a elevar tu estado de conciencia. Fernando, el recuerdo acásico, nosotros, por ejemplo, la técnica de vida entre vidas lo entendemos como, mucha gente lo describe como la biblioteca, que son con muchos libros, y en esos libros están la historia de nuestras vidas, todas las vidas que hemos tenido. Si te ayuda a elevar el estado de conciencia, sí, esa es la pregunta. ¿Te ayuda a elevar el estado de conciencia? Bueno, sí, porque cuando acaba la vida de este cuerpo, nosotros regresamos al mundo espiritual, lo que va a pasar es que en el portal nos va a recibir o un ser querido o nuestro guía. Depende de cómo haya sido la muerte, si ha sido una muerte muy traumática, una agonía muy larga, una enfermedad muy larga, hay espíritus que van a ir al lugar que se llama el lugar de reposo, y de ahí comienza a lo que se llama una revisión de la vida que acaba de terminar con tu guía, pero parte de eso se realiza casualmente en esa biblioteca donde analizas todos los objetivos que se cumplieron en esta vida, comienzas a comparar cómo va tu evolución comparado a otras vidas que has tenido, qué errores cometí acá, qué no cometí acá. Básicamente comienzas a estudiar tu libro.
En pocas palabras, sí, el estudiar tus vidas pasadas desde el mundo espiritual te ayuda en tu evolución, y basado en eso que estás estudiando vas a determinar qué necesito aprender en la siguiente, ¿no? ¿Qué voy a planificar en la siguiente? Entonces, así es como lo veo yo. Bien. María Lupita, por favor, ¿me puedes dar el nombre del autor de los libros que comentaron? No lo conozco, me interesa. Gracias. Ya lo hemos puesto en los comentarios. Se llama el doctor José Luis Cavouli. Él es médico y se especializó en medicina, en cirugía plástica reconstructiva, sí. Y bueno, y ahora actualmente se dedica básicamente a todo este tema de terapias de vida pasada. Ahí se ve. Hoy precisamente estamos hablando de este libro que está mostrando en la pantalla Antonio, El atrapamiento y la liberación del alma. Ahí está. De todas maneras lo hemos puesto aquí en la caja de los comentarios. Otra pregunta de la doctora Ana Michelle, dice, ¿cuál es la postura de ustedes con respecto a que podemos estar viviendo en varios planos dimensionales en esta vida? Dice, perdón, tengo muchas preguntas. No, pero está bien, porque está interesada en el tema, ¿verdad? Sí, claro. Pues también nos dan a todos nosotros. Bueno, para empezar, el ser humano es un ser multidimensional, ¿no? El hecho de que te vayas a acostar en la noche a dormir no quiere decir que tu espíritu, tu alma se va a quedar ahí esperando a que tu cuerpo descanse y recupere sus energías. Tu alma sale y va y se reúne con su grupo y hace todo lo que tiene que hacer. No nos acordamos. Algunos se acuerdan, algunos lo hacen a voluntad. Estamos hablando de la proyección astral, por ejemplo. Pero que vivamos en varias dimensiones a la vez, no sabría decirte, pero ya estamos hablando de la multisimultaneidad, es de que que todas nuestras vidas pasan a la vez. Lo que llamamos vidas pasadas, en realidad, son vidas simultáneas en una línea diferente del tiempo. Si le quieres llamar a eso cambio de esa dimensión, pero quiero que imagines tu alma. Imagínate una red de cómputo, voy a hablar en mis términos técnicos, una red de cómputo en una oficina. Tienes un computador central, que es el servidor, y tienes las PCs, que son las estaciones de trabajo, ¿sí? Todos están interconectados. Entonces, yo como el servidor le doy información a todos y todas, como las estaciones de trabajo, me dan información a mí. Todo está pasando a la vez. Si entra un virus en una estación de trabajo, me va a contaminar el servidor y quizás otras estaciones de trabajo. Imagínate el virus como un trauma, ¿no? Entonces, todo pasa a la vez. A la hora que nosotros somos el antivirus, Candy. A la hora que hacemos una sesión, vamos a matar ese virus, ese trauma, vamos a ayudar a salir de ese atrapamiento, de ese trauma, y se limpia todo, pero todo está interconectado. En cuanto a que estemos en diferentes dimensiones, no sabría decirte. Lo que sí es que lo que llamamos vidas pasadas no son vidas pasadas, todo pasa ahora, el pasado está con nosotros ahora, y todo nos afecta ahora, todo el día, todos los días. Muy bien. Y todo lo que nos afecta a nosotros también afecta a los demás, porque todos estamos interconectados, todos somos uno somos todos. Y si tú estás en ese momento cultivando la alegría, el gozo, la dicha, la energía positiva, tu frecuencia está elevada, eso también lo impregnas al mundo, al planeta, lo ayudas a elevar. Benditos aquellos que se la pasan orando en el Tíbet, que se la pasan haciendo cadenas de oración, que se la pasan haciendo ayunos, que están mandando esa energía y esta luz para que nosotros podamos seguir sosteniéndonos, pero también todo aquello que la persona emite desde el rencor, desde la rabia, desde el enojo, desde la venganza, también nos afecta. Entonces, vigilemos mucho primero lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, es muy importante. Cuando yo entendí que nosotros tenemos que tener la atención plena, tenemos que tener eso que hablan, mindfulness, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Me empiezo a observar a mí, me doy cuenta que no tengo tiempo de juzgar a los demás, me doy cuenta que no tengo tiempo para estar mirando si el otro lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, porque es tanto de verdad el trabajo que tenemos con uno mismo que vale la pena, porque esa vida corre muy rápido. Aquí, los años se van muy rápido, es como salir a un receso, ¿no? Cuando nosotros llegamos a esta vida material, es como que salimos del mundo espiritual, ¿no? Sí. Nos dieron un chancecito de recreo, ¿no? Vamos aquí rápido al planeta Tierra, vamos a tomar el cuerpo humano, vamos a materializarnos, a sentir, a tocar, a comer, a disfrutarnos,
¿no? Y se va muy pronto. A ver, hagan cuentas de cuando estaban a lo mejor en el kinder, en la primaria, y dices, wow, qué rápido ha pasado el tiempo, qué rápido han crecido mis hijos. Pues la vida se va así, muy rápido, como un río que corre muy pronto, muy rápido y ya no vuelve. Sí. Entonces disfrutemos. La verdad, se los digo, no vale la pena estar enganchados en cosas que no valen la pena. Valga la redundancia, y que todo finalmente, como bien lo acaba de decir Antonio, todo nos impacta a todos. Somos una comunidad, estamos interconectados, como este gran servidor que tú dices, ¿no? Y que todos somos extensiones. Claro. Claro, mira, Candy, nosotros somos energía, somos vibración, tenemos una frecuencia y somos como estaciones de radio, emitimos una señal. De acuerdo a cómo te sientas, pues así va a ser tu señal. Hay gente que dice, ¿por qué siempre traigo el mismo tipo de persona a mi vida? ¿Por qué siempre, sí o no, la misma situación? Bueno, si te gusta, si tu estación de radio transmite rock, ¿quién crees que va a escuchar? ¿Quién va a sintonizar esa estación? Aquellos que les guste el rock, y esos son los que vas a traer. Si tu frecuencia es de víctima, ¿a quién vas a traer? Al victimario. Entonces tenemos que trabajar en nosotros, en trabajar en nuestra vibración, en nuestro estado de ánimo, porque eso es lo que transmitimos y eso es lo que atraemos. Yo tengo una amiga que dice, siempre traigo el mismo tipo de personas, siempre me quedan los mismos hombres, ¿no? Entonces hay que revisar, ¿no? Desde nosotros, por qué estamos atrayendo ese tipo de energía. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tienes que aprender? ¿No? Claro. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Porque nosotros planificamos nuestras vidas, tenemos un plan y somos nuestro espíritu es tan inteligente que planifica la opción B, C, ¿no? Tienes el plan A, B, C, hasta el infinito. Porque si no la aprendes, ok, no la aprendo en esta, la aprendo en la siguiente. Si no la aprendo en la siguiente, la aprendo en la siguiente. La gente dice, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Pregúntate, ¿para qué te pasa lo mismo? ¿Qué es lo que tienes que aprender? ¿Qué es lo que tienes que cambiar? A la hora que cambias eso, ese patrón desaparece. Pero prepárate porque viene otro. Este planeta es una escuela y acá venimos a aprender, ¿no? No venimos a pasarla bien o de vacaciones, venimos a aprender. ¿Quién va a disfrutar? El que le gusta aprender. Claro, muy bien. Rocío decía, muchas gracias. Román Valle pregunta, ¿existen personas que en vidas pasadas no quedaron atrapadas y hay personas que sea su primera vez en un cuerpo? Claro. Gracias por la pregunta, Román. El hecho de que hayas tenido una vida pasada no quiere decir que te hayas quedado atrapado. El atrapamiento se genera cuando ha habido un trauma, cuando hay algo que quedó inconcluso, ¿no? Un trauma es cuando tienes algo que quedó inconcluso. Generalmente es relacionado, si es una vida pasada es relacionada a la agonía, es lo que más he encontrado. Pero no quiere decir que porque has tenido vida pasada estás atrapado. Hay gente que tiene primera vez en su cuerpo, sí, ¿no? Nosotros tenemos muchas vidas. Nuestra alma se reencarna, nuestro espíritu se reencarna en muchos cuerpos. Hay espíritus que sí, se reencarnan por primera vez y es fácil, pero pienso que es fácil darse cuenta quiénes son. Te das cuenta cuando no saben qué hacer o son muy irresponsables, no toman las cosas en serio, no sé, pero obviamente hay algunos espíritus que se reencarnan por primera vez y son los que necesitan más asistencia, ¿no? Gracias. Aquí está Juan Carlos Chávez. Saludos, Juan Carlos. Nuestro compañerito y amigo. Le mando un abrazo y un beso a mi amiga Gina, mi amiga y mi comadrita de Ileana, que está como Serena OM. Gerardo Buenfil Carrillo, en esos momentos es tan importante este tema. Claro que es tan importante si lo vemos desde el punto de esta enfermedad que está azotando a la humanidad. Que eso también es una lección, es un aprendizaje colectivo, Antonio, si quisieras abordar el tema, porque de verdad es que está siendo muy difícil, ¿no? O sea, a pesar de que a veces tenemos todos estos conocimientos y demás, pues no te deja de doler cuando te enteras que un amigo que apenas viste apenas lo viste 2 semanas y te enteras de que ayer murió de COVID, ¿no? Ni siquiera te enteraste que se enfermó. Estas personas que no les dan tiempo ni de despedirse de sus seres queridos y además las condiciones en las que la persona fallece, ¿no? Las personas de COVID mueren aisladas, mueren sin poder mirar a sus familiares. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Mira, Candy, es difícil decir qué debemos aprender de la muerte de los demás.
empezar la premisa de cada uno elige cómo va a morir antes de reencarnar, ¿no? Pero obviamente si ellos se prestaron a morir de esa manera es casualmente para levantar el nivel de conciencia en nosotros, en los demás, en lo que nos estamos quedando. ¿Qué nos está enseñando esta pandemia, este virus? Que no solamente debemos pensar en nosotros, sino en los demás. Que lo que nosotros en este país, por ejemplo, decimos, porque este país es un país libre, ¿no? Porque yo no soy una oveja, sí, pero nuestra libertad acaba donde comienza los derechos de la otra persona. O sea, no porque yo soy libre voy a ir sin máscara y a contagiar a alguien, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más nos enseña? Nos está dando la oportunidad de interiorizar, nos está dando la oportunidad de pasar. Hay gente que está obligada a trabajar de la casa, están pasando tiempo en familia, están comenzando a trabajar cosas entre ellos. ¿Qué más está sucediendo? Hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, el trabajo. Tú sabes que toda adicción es un distractor de la mente para no lidiar con una emoción reprimida. Ya lo había dicho antes. Mucha gente utiliza el día a día, el trabajo, el trajín, las tareas, como algo para mantenerse ocupado y no tener que lidiar con algo que está pendiente. Si tienes dos personas, una pareja que están todo el tiempo manteniéndose ocupada para no lidiar con su relación, que no está muy bien, ¿qué va a pasar a la hora que estén obligados a estar en la casa las 24 horas? ¿Por cuánto tiempo? Tarde o temprano, esas cosas que tienen que trabajar van a salir a flote. Entonces nos está dando la oportunidad de trabajar en nosotros mismos, nos está dando la oportunidad de sensibilizarnos con los demás, nos está enseñando a tener compasión y a tener, ¿qué te puedo decir? Ser considerados con los demás, ¿no? No solamente me preocupo en que no me dé el virus a mí, tengo que preocuparme yo en que no contagiar a los demás. Entonces es complicado, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden sacar de esto que está pasando ahora, ¿no? Así es. Juan Carlos te manda muchos saludos. Gracias, Juan Carlos. Saludos. Saludos, sí soy Arenita, pero no tengo Facebook, tremendo tema. Felicidades por compartir de ambos, al contrario. Elisa, un beso hasta Chihuahua. Dice Lupita, lo sé, no quiero que lo diga de voz después por escrito. Bueno, Álvaro Campos, saludos. Candy, saludos Álvaro. Saludos Elisa. Dice, ¿qué podemos hacer? ¿Leer para poder aprender a despedir a la gente o aprender a irnos cuando sea el momento? ¿Qué puedes leer? Vamos a ver. Yo recomendaría, vamos a ver, Atrapamiento y recuperación del alma. Te da una idea, este libro de José Luis Jabulí, te da una idea muy clara de qué es lo que causa el atrapamiento. Entonces, a la hora que tú sepas, te das cuenta de qué es lo que causa el atrapamiento, pues es casualmente orientar a tu familiar a evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Ya habíamos hablado, una de ellas era hacer que estén conscientes de lo que entiendan qué es lo que está pasando con su cuerpo mientras se está muriendo. Por más doloroso que sea, por más que la gente diga, tú no tienes corazón, no tienes sentimiento, ¿cómo se te ocurre decirle que sus órganos están fallando? Pero es que le estás haciendo un favor, porque le estás dando tiempo a que tome conciencia de eso, le estás dando tiempo a que sepa que tiene que perdonar, que tiene que ser perdonado y se vaya tranquilo. ¿Qué más? ¿Qué más puedes decir a un familiar? Pienso que el ambiente donde una persona está muriendo, está agonizando, tiene que ser un ambiente tranquilo. La tristeza no la puedes evitar, pero es un momento muy importante para el alma, porque tiene que desprenderse y el desprendimiento no es tan fácil, ¿no? Es todo un proceso. Y si estamos llorando y diciendo no te vayas y por favor, lo estamos básicamente atrapando, le estamos tirando una net energética y no lo dejamos salir. Es bien importante este tema de poder liberarnos sin dolor y con un poco más de conciencia, que en el momento en que nos estamos dando cuenta, porque esto puede suceder en cualquier momento, o sea, tú y yo estamos platicando en este momento, pero no sabemos qué pase al rato, sí. Una semana, ¿no? A mí me ha tocado, con mi padre, me ha tocado estar a la hora que tomó su último, o sea, el último respiro, ¿no? Suspiro. Y ayudarlo, y mientras estaba dejando respirar, comenzar a decirle, papá, tranquilo, quiero que veas a la luz, quiero que veas a los seres que están viniendo por ti, síguelos, tranquilos, vete, no te preocupes por nosotros, ¿no?
e ir viendo cómo se apagaba la vida de él hasta que ya salió. Te das cuenta inmediatamente que el cuerpo cambia por completo cuando esa chispa de vida ya no está ahí. Pero es muy importante hablarles así para que estén tranquilos, no se queden atrapados, no se queden preocupados, ¿no? Vamos a seguir leyendo los comentarios. Gracias, Elisa. Marita, saludos. Candeira Sánchez Juárez, saludos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Candy, saludos. Soy Carlos desde USA. Fíjate que Carlos Gómez es un compañerito que apenas acabo de conocer, me contactó por el Facebook, es hipnoterapeuta también y ha estado muy interesado en todos estos temas que estamos compartiendo a través de estos viernes de transmisión en vivo. Así que hasta donde estás, Carlos, mucho gusto. Saludos. Saluditos. Mayra dice, la visualización es algo a lo que invito a mis alumnos, pero no es algo muy fácil de conseguir. ¿Tiene alguna sugerencia para visualizar y atraer? Bueno, Mayra, el problema es que no todos son visuales. Me incluyo, ¿no? Entonces, es un poquito más, es difícil, quiero que visualices, quiero que imagines. Por último, diles que imaginen. Pero la visualización, inclusive en las inducciones, cuando te tratas de utilizar una inducción visual, pues no va a funcionar con todos. Nosotros le llamamos también manifestar, ¿no? Que yo les digo así, no visualices, no visualiza porque a veces no me entienden la palabra o se traban. Quiero que te imagines cómo te ves, por ejemplo. Hay gente que le digo, quiero que te imagines cómo te ves en el futuro. Gente que toma un curso de hipnosis y dice, no sé cómo es, quiero que te imagines cómo te ves de acá a un año. ¿En qué lugar estás? ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo es tu oficina? Comienza a crear esa versión futura de ti para que comiences a caminar de ahí. Pero, bueno, vamos a ver, hay gente, como te digo, que no es buena visualizando. Me incluyo en ellos porque cuando me hacen una inducción visual no va muy bien conmigo, por ejemplo. Gracias. Lupita dice, es muy difícil aceptar la muerte por la forma en que nos han educado. Yo sufrí por muchos años la muerte de mi padre, lo llevé muchos años, creo que todavía me falta un poco para lograr esa aceptación totalmente. Mira, Lupita, sí, es verdad. Justo estaba leyendo, estoy leyendo 2 libros últimamente, canalizados por Chico Xavier y dictados por el espíritu de André Luis. Se llama Mensajeros Espirituales, es uno de ellos. Se consigue gratis en internet, hay PDFs que están gratis creo que es la Organización Espírita La Palma, si no me equivoco, en España los tiene gratis. Y el otro es Obreros de la Vida, si no me equivoco. Y ellos explican, por ejemplo, son espíritus explicando esto, cómo nos han enseñado a ver la muerte como algo triste, algo oscuro, algo que se vive con colores negros, por ejemplo, cuando en realidad es simplemente una transición y la vida continúa ya. Ellos explican que allá igual hay organizaciones, hay grupos, las tareas sigue la evolución, tenemos hay grupos de auxilio, hay grupos de orientación, tenemos nuestros grupos espirituales, o sea, es una continuación. Ellos hablan sobre su proceso de la muerte como que fue lo más simple del mundo, pero lo vemos nosotros como algo muy triste y casualmente, como lo habíamos mencionado ya, es esa tristeza la que puede hacer que haga que el alma de nuestros seres queridos no parta por completo, se quede, porque hay un camino por recorrer. En ese libro le llaman, creo, la zona, en el libro Los Obreros de la Vida, la zona purgatorial, ¿no? Es una zona que atraviesan, donde se pueden perder un poquito, ¿no? Allan Kardec también menciona esta zona como no la zona del estado, la erraticidad, como que se pierden buscando el camino o algunos deciden no ir por X motivos. Bien, muchísimas gracias. Hay infinidad de preguntas, Antonio. Podríamos hablar días sobre esto. Sí, muchas preguntas. Permíteme saludarlos a todos, a los que están también conectados a través de mi perfil de Candy Raigosa, que ahorita los estoy pudiendo ver, a Elena Mercado, a Elvira Aguilar Angulo, a Luis Alfonso Rosado, a Tico Buenfil, abrazos, amigo, a todos ustedes que están aquí acompañándonos, muchísimas gracias. La verdad es que el tiempo es muy corto y hay muchísimas preguntas, porque muchas preguntas que realmente pues
es algo que, pues que a todos nos llama siempre la atención, ¿no? El decir qué hay más allá, como que es pues una pregunta natural de Sí. investigar, ¿no? Y lo bueno es que ya se habla sobre eso. Antes no había, antes no se conseguía información, ¿no? Claro. Entonces estamos levantando el nivel de conciencia, ¿no? Bien, saludos, Gabo, buen fin de semana. Lupita dice, lo sé, no quiero que lo diga ahora de vos, quiero poder ya. El nombre del autor de los libros. Gerardo Buenfil Carrillo dice, 2 de mis hermanos me hablaron un poco antes de fallecer porque un hermano con el cual no tenía mucha comunicación conmigo en México, después me habló a los pocos días de fallecido. Era lo que necesitaba. Pues a veces cuando uno fallece no te das cuenta, ¿no? Y como nosotros somos energía y tenemos esa capacidad de tener ese canal de comunicación a nivel espiritual con nuestros seres queridos, puede ser que se da ahí el momento de la comunicación, ¿verdad? Y que podemos a lo mejor escuchar, unos tienen la capacidad de ver, ¿no? Los puedes soñar, que además los sueños es un canal donde... Ese es el más fácil. Se dicen, es que soñé con mi papá que falleció. O sea, no es que lo hayas realmente soñado, sino que realmente estuvo en espíritu en ese momento contigo. Sí, sí, sí. Lisa dice, cuando no estás en el momento preciso en que un padre se va, entendí con hipnosis que así tenía que ser, pero ¿cómo prepararme cuando tenga que irse alguien más o al momento de irme yo? ¿Cómo tienes que prepararte para el momento que se vaya alguien? Y yo más estaría preocupado en cómo preparar a la persona que se va. ¿Qué es lo que tú vas a experimentar? Tú vas a experimentar la tristeza, la ausencia, pero ¿qué es lo que tienes que aprender de eso? Yo ya no veo la muerte como la veía antes. Desde que aprendí sobre vidas pasadas, desde que vengo practicando hipnosis, no quiero decir que no sea triste. Obviamente, yo después de ayudar a mi padre a pasar por ese momento, obviamente me puse triste y tuve que soltar las emociones y tuve mis lágrimas y todo. No digo que sea fácil, pero nos permite entender mejor. Entonces, ¿qué te recomiendo? Marely, lee muchos libros. Puedes leer Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Es un libro bastante sencillo y es una introducción a las vidas pasadas. Puedes leer Michael Newton, ¿no? El destino de las almas. Michael Newton tiene Vida entre vidas. José Luis Cabuli tiene varios libros también que te hablan de lo que es la reencarnación, el proceso de la muerte. A la hora que tú entiendas eso, ya el miedo se va. El miedo se va. Si tú me preguntas, ¿tengo miedo a la muerte? No, no tengo miedo a la muerte. Es más, yo digo, bueno, a ver qué nos tocará hacer cuando estemos del otro lado, ¿no? Porque el trabajo continúa. Y de irnos con ese desprendimiento, ¿no? Sin tener estas ataduras y entender, pues, que nos vamos a ir en el momento en que nos tengamos que ir. Y así como nosotros nos hemos adaptado a vivir tal vez sin mamá, sin papá, ¿no? A lo mejor porque falleció un hijo y la vida tiene que continuar. De hecho, ahorita hay me acordé de esa película, La vida continúa, de Allan Kardec, también muy interesante. Entonces, hay mucha información que ustedes pueden realmente acceder para que vayamos teniendo una mayor comprensión de este trance, de esta transición, ¿no? De de nuestra alma al dejar este cuerpo físico. Sí, sí. Y es decirle, si tienes hijos, dile a tus hijos, el día que me toque ir, yo quiero que se queden tranquilos, no hay problema, esto continúa así, nos vamos a reunir en el mundo espiritual, que no se queden con la tristeza, ¿no? De que sienten Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver, y la tristeza es porque no vemos el cuerpo. Y lo que en realidad sucede cuando el cuerpo muere es que el espíritu trata de despedirse de las personas, pero estamos tan sumidos en nuestra tristeza que no prestamos atención a lo que está sucediendo. Sí, es cierto. Muchísimas gracias, Antonio. Adris, buenas tardes, saludos. Carlos dice, los médicos y los terapeutas deben hacer terapia para ellos mismos cada 8 días para descargarse. Los espíritus solo se pegan en vibraciones bajas. Lupita dice, una vez durante una cirugía de repente me vi flotando encima del quirófano y mi única preocupación al estar flotando era ¿por qué no puedo ver mi cuerpo? Era como si fuera invisible en un cuarto resplandeciente de luz y con una paz increíble. Finalmente me regresaron y aquí sigo. Esa experiencia me hizo creer que somos energía. Ajá. Mira, cuando nos operan con anestesia es una especie de trance. El cuerpo sale de ahí, ¿no? Entonces,
Generalmente hay gente que cuenta que ve el cuerpo abajo. Me ha tocado clientes con muerte clínica. Esa está en mi canal de YouTube. Con muerte clínica, no se acordaba qué es lo que había pasado, pero a la hora que va a ese momento en hipnosis me comienza a relatar no solamente lo que pasaba, sino lo que pensaba la gente. Y la comunicación con su guía y el por qué, el para qué de ese evento, porque no había sido casualidad. Era para que ella despertara, porque se había olvidado de lo que tenía que hacer acá. Si tú has visto todo blanco, pues te has ido más allá de la sala de operaciones, ¿no? Has estado con un ser de luz, puede ser. Lo importante sería, María Lupita, recuperar la transmisión que se te dio, porque no creo que solamente experimentaste luz y no se te dijo nada, ¿no? Bien, pues ahí está la tarea, Lupita. Hay un libro muy bonito que se llama Morir para ser yo, de Anita Mujarami, que es la experiencia de una experiencia cercana a la muerte. Ajá. Igual es muy ilustrador, ¿no? También ella muere de cáncer, ¿no? Y cuando ella retorna al cuerpo, su cuerpo está completamente sano y viene con una misión, ¿no? Ahí le da la oportunidad de regresar para dar este testimonio de que hay vida después de la vida, que la muerte verdaderamente no existe, ¿no? Entonces, nada más es seguir aquí la recomendación de Antonio y tratar de recordar qué es lo que recibiste o qué mensaje te dieron cuando tú estabas en ese momento en la luz. Claro, claro. Y como te hablo, el caso de esta joven me dijo, yo no recuerdo nada. Es más, ella ni siquiera venía a la sesión, ella venía a recoger a la mamá había tenido la sesión conmigo. Pero cuando me dijo, yo he tenido muerte clínica, se me prendieron las antenitas de investigador y le dije, ¿por qué no entras? Hacemos un par de pruebas a ver si entras en trance para saber si regresas, ¿no? A la hora que te en trance ya no la solté. Hicimos la sesión, fue a ese evento y recuperó el mensaje. Esas están en YouTube. En mi canal de YouTube aparece la chica está sentada en una silla porque supuestamente era un test de sugestionabilidad a ver si entraba en trance, pero como ya entró, la dejé y continué, ¿no? Muy bien. Para los que quieran contactar a Antonio, aquí abajito está pasando pues todos sus sitios en redes sociales, está su Facebook, está su Instagram, está su canal de YouTube. Cuando tengan ahí un poco de tiempo pueden visitarlo. También está su página web. Ahí pueden tener mucha información, su correo electrónico, pues todas las maneras posibles de poderlo contactar. Antonio, hay muchas preguntas. De verdad, yo les agradezco muchísimo. En un ratito, muchas gracias también. Pues nos vamos a dar la tarea de contestárselas por escrito. Claro. Nos está agotando prácticamente. Y bueno, quisieras agregar algo más, Antonio. Nada, Candy, darte las gracias por la excelente labor. Estás invitando a gente a hablar de diferentes temas, estamos levantando el nivel de conciencia, pero pienso que todos hemos venido para eso, estamos colaborando con este planeta con un granito de arena y espero que nos veamos en México en cualquier momento que se dé un viaje por allá. Fue un honor conocerte cuando fui y espero que se repita y podamos hacer el congreso de la hipnosis aureliana nuevamente. Claro que sí, seguramente así va a ser. De hecho, ya me ha contactado Luis Carlos Barboto que quiere que lo hagamos, este congreso, este segundo congreso, pero a lo mejor aprovechando las tecnologías que tenemos, ¿verdad? Pero pues a él les vamos a estar ahí invitando si nos animamos a hacerlo. Claro. Y por pronto, pues Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un gran honor tenerte aquí. Gracias por compartir tanto conocimiento y tanto amor a través de todo lo que este día pues has explicado y esa paciencia que has tenido para contestar todas las preguntas, que quedaron muchas. Ahí te voy a gracias. poner el link para que me ayudes a contestarlas. Sí, claro que sí. Me envías el link y yo las contesto. Bien. Pues a todos ustedes muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y esperamos vernos próximamente el viernes a las 7 de la noche. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Ya saben, si ustedes creen que esa información le puede servir a alguien, pues ahí recomiéndenos, denle compartir, denle like y síganos en las redes sociales. Aquí están también las redes sociales de Antonio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Candy. Adiós.